Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañan en este inicio de conferencias de nuestro programa de Madrid Tutor, La ética del cuidado, un programa de prevención y reducción de riesgos psicosociales del Colegio Madrid, y que en esta ocasión vamos a hablar de la ética del cuidado emocional. En esta tarde nos acompaña la doctora, les voy a leer una pequeña semblanza de la doctora Carmen Verónica Warner Catalá. Es egresada de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad La Salle en la generación 2010-2015. Realizó su internado en San Luis Potosí en el Hospital General de Zona número 50 en 2014 y su servicio social en una de las comunidades Tzotzil en los Altos de Chiapas en el 2015. Realizó su especialidad en psiquiatría del 2017 al 2021 en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y desde 2019 hasta la actualidad funge como gestora creativa del programa de difusión y divulgación sobre salud mental del mismo instituto, en línea y en redes sociales, Mentalizarte. Es coautora de 3 publicaciones de artículos de psiquiatría de 2019 y 2021, y actualmente se dedica a la práctica clínica y actividades de divulgación y difusión de la salud mental desde diferentes medios. Es además una querida exalumna del Colegio Madrid y hoy nos va a presentar una plática, conferencia que se llama Algo me pasa, la diferencia entre ansiedad y depresión. Le damos la bienvenida a la doctora Warner y pues los dejo con ella. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Ahora vamos a empezar con esta conferencia que a todos nos compete, dado que es un tema de salud pública y es un tema muy importante para todos en la actualidad. Un poco de epidemiología sobre los trastornos mentales. En México, más de 11 millones de personas viven con depresión. La gran mayoría de ellos no lo saben, pero se estima más o menos que esa cantidad de personas viven con ese diagnóstico. Es el primer lugar en causas de discapacidad para las mujeres y el 9º en hombres. Casi el 20% de las personas mayores de 65 años padecen depresión, ya que la tercera edad es una etapa de la vida con muchos factores de riesgo para desarrollarla. Y entre los trastornos de ansiedad, las fobias específicas, como por ejemplo la aracnofobia, la fobia a la sangre, la fobia a los aviones, son las más comunes. Se estiman más o menos en el 25% de la población. El 60% de las personas que tienen algún problema de salud mental no reciben ningún tipo de atención ni tratamiento, lo cual es bastante grave. 1 de cada 6 personas padece depresión, lo cual se aproxima al 16% de la población global. O sea, una buena parte de la población vive con depresión, no necesariamente lo tiene diagnosticado o tiene tratamiento, pero seguramente convivimos en nuestro cotidiano con muchas personas que tienen depresión. Se estima que el 30% de la población padece algún trastorno de ansiedad, como fobias específicas o crisis de pánico, y el 50% de la población mundial en algún momento de su vida cumplirá criterios diagnósticos para algún trastorno mental. Es decir, no todos los trastornos mentales van a requerir un tratamiento farmacológico. La gran mayoría de ellos se van a corregir de manera espontánea o con cambios de hábitos, con cambios de la circunstancia que la persona esté viviendo, pero pues la mitad de la población mundial en algún momento de su vida va a padecer algún trastorno mental, lo cual, pues como les digo, es un tema que nos compete a todos.
todos en algún momento vamos a tener algún problema de salud mental y no necesariamente va a ser clasificado como un trastorno, pero finalmente tenemos que aprender a reconocer los datos de alarma, los síntomas y qué podemos hacer para prevenirlo. ¿Quiénes son los culpables o por qué se dan los trastornos mentales? Pues los trastornos mentales son enfermedades del cerebro. Son problemas bioquímicos de desequilibrio bioquímico en el cerebro y los principales personajes de esta historia son los neurotransmisores, particularmente las monoaminas, que son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Son las tres más importantes, pero existen otros muchos neurotransmisores que también están implicados en los trastornos mentales. Para hacerlo un poco más ameno y no hablarles en chino, pues cuando piensen en neurotransmisores, piensen en estos animalitos. La noradrenalina se puede comparar con una ardilla, la noradrenardilla, que son animalitos muy inquietos, muy ansiosos, todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo están buscando comida, en general son muy reactivos a los sonidos, siempre están alerta. Y la noradrenalina, pues precisamente es la adrenalina del sistema nervioso central, entonces es nuestro neurotransmisor de estrés y de alerta. La serotonina pues es neurotransmisor sobre todo para regular funciones como el estado de ánimo, el sueño, la relajación, la digestión. Entonces la serotonina nos puede hacer pensar en un animal un poco más tranquilo, más relax, como una nutria que está acostada en el agua, relajada, abrazando a su pequeña nutria bebé. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa. Entonces nos puede hacer pensar en un animal que constantemente está buscando recompensas, como un ratoncito. Los ratones son incluso capaces de exponerse a situaciones de peligro con tal de encontrar algo placentero, como puede ser una galleta o un cachito de queso, o meterse a vivir a una casa con trampas de ratón con tal de tener un lugar calientito y rico para tener a sus crías. Entonces, el Dopamaus es el representante de la dopamina. Y entre otros neurotransmisores que ya no son monoaminas, pero que también tienen un papel muy importante en la regulación emocional, está el glutamato, que le pusimos glutapato. Es uno de los principales neurotransmisores activadores del sistema nervioso central y pues digamos que no es ni tan ansioso ni tan tranquilo como los anteriores. Es un neurotransmisor pues de equilibrio que a veces está en mayor o menor cantidad y fluctúa dependiendo de las necesidades del sistema nervioso. Todo el tiempo, de manera constante y de manera normal, nuestros neurotransmisores están interactuando entre sí. Lo sano es que los tres estén en constante equilibrio y en constante interacción para dar nuestras funciones mentales como la motivación, el interés, el apetito, el impulso, la sensación de recompensa, un estado de ánimo positivo, poder aprender, podernos concentrar, tener emociones, porque las emociones están ahí, nuestro estado de ánimo y nuestra cognición, nuestra memoria. Cuando todo está bien, cuando esos tres neurotransmisores principales están en equilibrio, pues se podría decir que no hay un estado patológico, un estado de enfermedad o algún trastorno mental. Cuando alguna de esas enfermedades está en desequilibrio, entonces, alguna de esas neurotransmisores está en desequilibrio, entonces se dispara un estado anormal de cualquiera de estos. Y casi siempre cuando uno empieza a tener problemas, los otros dos también, ¿sí? Como están en constante sinergia, si la dopamina empieza a tener broncas o empezamos a consumir drogas o empezamos a tener problemas de la motivación, pues casi siempre también eso va a afectar el equilibrio en la serotonina y en la noradrenalina
y así funciona con todos. Los trastornos mentales no son exclusivos de un solo neurotransmisor. Algunos están asociados más con la serotonina o más con la dopamina o más con la noradrenalina, pero casi siempre cuando ponemos en equilibrio uno, los otros dos responden de manera favorable hacia un estado de equilibrio. Particularmente la dopamina se ha visto que está muy relacionada con patologías de tipo adicción, obesidad y depresión, en particular en una parte de nuestro cerebro que se llama el núcleo accumbens. Pero como pueden ver, pues también existen otras enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas asociadas con aumento y disminución de la dopamina en diferentes puntos del cerebro. Esta diapositiva no es, digamos, para que hablemos sobre neuropsiquiatría y hablemos sobre enfermedades específicas, pero es sobre todo para ilustrar cómo las enfermedades mentales y neurológicas son consecuencia de desequilibrios. En algunas están aumentadas los niveles y la producción y la conducción de estos neurotransmisores, y en otras áreas del cerebro están disminuidas. No podemos medir cuánta dopamina tiene alguien, no podemos medir cuánta serotonina tiene alguien o cuánta noradrenalina. ¿Por qué? Porque son moléculas sumamente volátiles, son sustancias que su tiempo de vida son milésimas de segundo entre la conexión sináptica entre neurona y neurona. Por lo tanto, pues no podemos medir niveles en sangre, ni podemos realmente saber cuánta dopamina tiene alguien. Lo que más se aproxima, y así como podemos saber que hay más dopamina o menos dopamina en ciertas áreas cerebrales, dependiendo de la patología, es por estudios muy especializados como resonancias magnéticas funcionales, que son estudios con isótopos radioactivos en los que se pega una molécula radioactiva a un receptor, ya sea de dopamina o de serotonina o de noradrenalina, y entonces a la persona se le hace un estudio de imagen, y donde está brillante o donde se han pegado las moléculas radioactivas, entonces eso lo inferimos como que hay más o hay menos receptores, pero no podemos pegar moléculas radioactivas a la molécula de dopamina o a la molécula de serotonina, porque se producen y se metabolizan de manera muy rápida. Entonces, ahora vamos a pasar a cómo podemos distinguir a una persona que tiene depresión de una persona que no la tiene. Es decir, cómo se diagnostica la depresión, cuáles son los criterios diagnósticos. Los dos criterios primordiales son, uno, el estado de ánimo predominantemente triste o estado de ánimo bajo. Casi todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, durante al menos 15 días seguidos. Y o anedonia. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es la falta de interés o placer por actividades que previamente nos parecían placenteras. Entonces, a forma de memotecnia, el criterio 1 es una sola personita, toda sola y triste, porque está triste. Y el segundo criterio, 2 personas, pérdida de interés en la interacción o en el placer de dar un besito. Entonces, así nos podemos acordar. Si durante 15 días seguidos hemos dejado de disfrutar o de hacer cosas que nos gustaban hacer, como salir a correr, como escuchar música, como abrazar a alguien, o ya llevamos más de 15 días con esa situación, entonces ya cumplimos el primer criterio. Pueden ser ambos o puede ser cualquiera de los dos. Más 4 o más de los siguientes, o sea, puede haber 4 o más de cualquiera de los siguientes criterios. Alteraciones en el apetito y en el peso. Puede ser aumento del apetito o puede ser disminución del apetito. Y fluctuaciones en el peso se considera relevante si hay una fluctuación mayor o igual a 5% del peso de esa persona. Alteraciones en el sueño, puede ser insomnio o hipersomnia.
agitación o retardo psicomotor, o sea, las personas pueden estar tanto más agitadas como más lentas cuando hay depresión, disminución de la energía, ideas de culpa y minusvalía, como de yo no puedo, no valgo, todo me sale mal, todo es mi culpa, disminución en la capacidad de atención y concentración, y 9 que no son necesarias para dar el diagnóstico, pero que muchas veces están presentes, ideas de muerte o ideación suicida. Aguas, no son lo mismo, no es lo mismo tener fantasías de muerte o tener ideas de que uno se va a morir a querer ya de manera pues dirigida matarse. Pero pues de alguna manera ya son pues síntomas que nos hablan de que la depresión que estamos viendo puede ser grave, al menos moderada o grave. Y pues esa es la memotecnia, la verdad es que no se lo tienen que aprender, pero sobre todo es para que aquellos que identifican que la depresión solamente es aquella persona que no se levanta de la cama, que llora todo el tiempo, que no va a trabajar, que ya no le interesa nada, pues fíjense que no. La depresión tiene muchísimas caras, la depresión se puede manifestar de maneras muy diversas, como lo están viendo. Puede ser desde falta de interés, falta de apetito, falta de motivación, o al revés, una persona que está muy ansiosa y todo el tiempo está como, híjole, es que tengo que hacer más cosas y tengo que esto y lo otro, y está inquieta y está muy activa. Eso no necesariamente significa que no esté triste, pero pues el estereotipo que hemos generado sobre lo que es la depresión muchas veces provoca que las personas tengan dificultades para identificar que hay otros tipos de depresión y que no siempre se va a ver igual. ¿Qué es la depresión? Pues es una enfermedad que afecta el cerebro y modifica los pensamientos, las emociones y la conducta de quienes la padecen. Es un trastorno que afecta el estado psicológico, físico y conductual de las personas. Tiene que tener una duración de al menos 2 semanas continuas, hasta 1 año, 2 años, 5 años. La verdad es que existen depresiones crónicas, existe la depresión persistente, y se puede tener depresión durante muchísimo tiempo de manera continua. También puede haber momentos en los que una persona dice, es que me siento muy triste, a lo mejor 3 días a la semana y luego como que se me quita, pero luego otra vez me vuelvo a sentir muy triste y tengo como momentos de muchas fluctuaciones del estado de ánimo. Eso casi siempre puede ocurrir de manera circunscrita dentro de una depresión crónica. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en tecnicismos. La cosa es que si te has sentido desanimado casi todo el tiempo, la mayor parte del día, durante 15 días seguidos, tienes al menos el primer criterio para depresión. Y lo anterior, como ya estábamos diciendo, se debe a un desequilibrio de neurotransmisores y serotonina, noradrenalina y dopamina que regulan nuestros pensamientos, emociones y conductas. En una persona que tiene depresión, muchas veces vamos a encontrar algo que se llaman distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos, que no son ideas falsas, no son ideas que no sean reales, pero son ideas distorsionadas y casi siempre están en congruencia o tienen el mismo tono culposo, triste, de falta de motivación, de pensar que las cosas en el pasado, en el presente y en el futuro salen mal, o le salen mal a esa persona, o esa persona le va a ir mal. Y esto es porque a mí me gusta pensar que nuestras emociones son como cortadores o moldecitos de galletas, y nuestros pensamientos son la masa de galletas. Entonces lo normal o lo natural es que todas las personas tengamos pensamientos de muchas formas diferentes. Podemos tener pensamientos felices, pensamientos tristes, pensamientos de miedo, pensamientos de desagrado, ¿no? Y nuestro cookie jar, nuestro bote de galletas, debe tener un surtido rico
de todas las formas, colores y sabores de galletas. Pero ¿qué ocurre cuando nuestras emociones están enfermas o cuando tenemos un trastorno, como puede ser depresión o ansiedad? Entonces se empiezan a cortar pensamientos con solo un molde, solo tristeza. Entonces la mayoría de las galletas van a ser de un solo tipo, como por ejemplo estas, que son solamente de estrellita. Si el molde de estrellita le dijéramos que es el molde de la tristeza, así es como piensa una persona con depresión. No es capaz de fabricar otras galletas, no es capaz de fabricar otras ideas que no tengan esa forma. O sí es capaz, pero la gran mayoría de los pensamientos están dirigidos a un estado emocional bajo, un estado emocional triste, negativo. Lo mismo con los trastornos de ansiedad. En la ansiedad lo que ocurre es un molde del miedo, ¿no? Entonces, si tenemos un moldecito de cortador de galletas, por ejemplo, circular, y ese lo bautizamos como el moldecito del miedo, casi todos nuestros pensamientos en un trastorno de ansiedad van a estar en tono o van a estar en sintonía con un estado de miedo, con un estado de anticipación de que las cosas van a salir mal o de que hay que protegerse. Por lo tanto, es normal que a veces nos sintamos tristes, a veces tengamos miedo, a veces estemos contentos, a veces no nos sintamos de alguna manera en particular, ¿sí? Y que nuestra caja de galletas, mientras más surtida está y mientras más diversidad de galletas tiene, más sanos estamos mentalmente. Cuando las ideas están solamente de un tipo de galletas o de dos tipos de galletas nada más, algo está pasando, que nuestros pensamientos se están moldeando con un estado emocional que no permite que haya otro tipo de ideas, otro tipo de pensamientos. Sobre la depresión, las mujeres, por factores genéticos y psicosociales, somos 2 veces más propensas a padecer depresión. Es decir, las mujeres padecemos 2 veces más depresión que los hombres, estadísticamente, pero los hombres consuman 2 veces más el suicidio que las mujeres. Esto generalmente porque los hombres tienen mayor fuerza física y además tienen una mayor facilidad para acceder a métodos letales, como pueden ser armas de fuego u otro tipo de instrumentos. La Organización Mundial de la Salud estima que en los países de medianos y bajos ingresos como el nuestro, del 76 al 85% de quienes padecen depresión no reciben atención ni tratamiento, lo cual está muy, muy mal. Pero pues la depresión está asociada con la pobreza, con la inmigración, con la drogadicción, con aspectos socioculturales de vulnerabilidad. Por lo tanto, en una era en la que pues cada vez hay más pobreza y cada vez hay más vulnerabilidad social, pues no es de extrañar que cada vez haya más diagnósticos de depresión. Además de que la depresión suele ocurrir en una cierta etapa de la vida, particularmente en la adolescencia y la adultez joven. Y demográficamente nuestra población ahora es una población de muchísimos adolescentes y muchísimas personas adultas jóvenes. Hace 25 años, 30 años había muchos más niños, pero conforme va envejeciendo la población y conforme ya hay disminución en las tasas de natalidad, entonces la población predominante es aquella que tiene la edad en la que más fácilmente se manifiesta depresión. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Pues no, como todo en psiquiatría y en salud mental, no hay una causa única. Es decir, no es como de, entonces me fumé un cigarro de marihuana y entonces por eso me deprimí. No. Eso puede ser un factor que aumenta el riesgo de haber padecido depresión o que aumenta el riesgo, pero no es el único factor. O, es que mi papá tenía depresión, entonces por eso tengo depresión. Pues ese es un factor genético
que pesa mucho, que definitivamente aumenta mucho el riesgo, pero tampoco es un factor causa-efecto. Es decir, no es un factor único, tiene que haber una combinación de varios factores. El peso de la herencia, es decir, si tienes familia de primer grado, mamá, papá, hermanos con depresión o historia de depresión, tienes un 40% de probabilidad de padecerlo porque tiene una alta heredabilidad. Pero existen otro tipo de factores ambientales, como ya decíamos, exposición a la violencia, negligencia, guerras, vivir en situación de pobreza, pertenecer a minorías de población, como pueden ser la comunidad LGBTI, factores bioquímicos, alteraciones del funcionamiento, problemas neurológicos, por ejemplo, personas que padecen epilepsia, casi el 50% de las personas con epilepsia van a padecer depresión porque la propia epilepsia es un desequilibrio bioquímico que predispone a depresión, o por ejemplo, Parkinson también es una enfermedad que da, pues casi siempre van juntas, ¿no? Y también existen otro tipo de factores que ya tienen que ver con la personalidad o con el constructo de identidad, como pobre tolerancia a la frustración, pocas herramientas psicológicas para manejar el estrés, tendencia al aislamiento, impulsividad, inmadurez psicológica. Existen varios aspectos y varios rasgos de la personalidad que pueden predisponer a una persona a padecer más depresión que a quienes no lo tienen tan marcado. Ahora vamos con la ansiedad, porque justamente esta plática se trata de hablar de las diferencias entre la depresión y la ansiedad. La ansiedad es un estado psicológico, físico y conductual que se produce cuando existe una amenaza verdadera o potencial al bienestar o a la supervivencia. Se considera una respuesta normal ante el peligro. Todos tenemos ansiedad, todos los humanos tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro que es capaz de hacer algo que se llama anticipar o planear. Entonces, si sabemos que por empirismo, por vivencias previas, que una cierta conducta o un cierto fenómeno ocurre antes de algo que nos hace daño, que nos duele, que nos preocupa, que nos pone tristes, entonces empezamos a evitar ese fenómeno, esa conducta o ese algo que es previo a un momento de sufrimiento emocional. Por ejemplo, un examen. Los exámenes nos hacen sentir ansiosos a la gran mayoría de las personas porque sabes que la consecuencia de no pasar el examen pues es reprobar la materia, ¿no? Y reprobar la materia se traduce en que tus papás probablemente te regañen o a lo mejor que no pases de año. Y eso hace que tengamos una conducta de evitación y que queramos no hacer el examen o huir del examen o enfermarnos precisamente el día que tenemos examen, o al revés, nos protege porque es como de, ay, no, tengo que estudiar para el examen, porque si no estudio no lo voy a pasar. Y como no quiero que mis papás me regañen y no quiero reprobar esta materia, entonces voy a estudiar. La ansiedad es miedo a un potencial daño. O sea, es miedo, pero a algo que no está pasando en ese momento, sino que posiblemente puede ocurrir. Y esto es porque nuestro cerebro, como seres humanos, es muy poderoso y puede anticiparse a ese tipo de consecuencias. También ocurre en otras especies, en otros mamíferos superiores, pero bueno, lo que ocurre con nuestra cabeza es que puede anticipar muchos movimientos antes de que la consecuencia ocurra. Y eso es estrategia, planeación y de hecho, pues, muchas cosas que hacemos los humanos, como la bolsa de valores, son especulación, o sea, yo creo que esto va a pasar con esto en unos meses, ¿no? Y toda nuestra sociedad, de alguna manera, se construye anticipando cosas que no podemos realmente saber si van a ocurrir o no. Por lo tanto, pues cada vez generamos una sociedad
más ansiosa porque todo el tiempo tenemos que estar anticipando y anticipando y anticipando. También existen factores genéticos y ambientales que contribuyen a tener trastornos de ansiedad. Y la diferencia entre tener ansiedad y tener un trastorno de ansiedad es que la ansiedad, cuando ya no viene al caso, o cuando ya no es pertinente, o cuando ya no te ayuda, sino te perjudica, y ya está todo el tiempo ahí, y altera la funcionalidad de la persona, entonces se considera un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el examen, un examen. Voy a tener examen de matemáticas, que es la materia que más me cuesta. Estudio para el examen, es el día del examen, llego, lo presento, saqué 7.5. Pues bueno, lo pasé, no me encantó, que quisiera haber pasado con mayor calificación, pero ya, lo pasé, ya. Fin, se acabó la ansiedad, ya no hay más ansiedad. Eso es normal. Un trastorno de ansiedad sería continuar con un estado de ansiedad muy alto, a pesar de que el estresor o a pesar de que la causa que aparentemente era la que nos estaba provocando la ansiedad, ya se acabó. El no poder dormir, el no poder concentrarnos, el estar constantemente pensando en eso que nos da miedo, en eso que creemos que nos va a hacer daño, ahí es cuando se considera un trastorno de ansiedad. ¿Qué podemos hacer para evitar tener un trastorno de ansiedad? Pues aprender a identificar en qué tipo de cosas nuestra ansiedad es excesiva, o nuestra ansiedad no nos sirve para nada, o nuestra ansiedad no está siendo funcional. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la ansiedad. La ansiedad es una reacción fisiológica, una reacción del cerebro que se establece principalmente en lo que llamamos cerebro reptiliano o cerebro primitivo, que son estructuras del cerebro asociadas con las emociones más básicas: miedo, enojo, ira, alegría, que son el tálamo, el hipocampo y la amígdala. Y esas estructuras se conectan con la corteza cerebral, que es la que nos hace reconocer las cosas. O sea, por ejemplo, podemos reconocer que un examen es un examen gracias a la corteza cerebral, pero el miedo que le tenemos al examen, eso está codificado por el cerebro reptiliano o el cerebro profundo. Esa parte de nuestro cerebro no es racional, es decir, la corteza cerebral sí, pero el tálamo, la amígdala y el hipocampo, el sistema límbico, no son racionales, son todo lo contrario, son puro instinto. Por lo tanto, la ansiedad es muy difícil de controlar de manera racional. O sea, si ya tenemos un trastorno de ansiedad, hay una parte de nuestro cerebro que automáticamente dispara la alarma, automáticamente prende el switch de riesgo, 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 aunque nuestra cabeza, o sea, bueno, que nuestra corteza cerebral, más bien, nos esté diciendo, pero no, o sea, no hay riesgo, no está pasando nada, tranquila, pero estamos con una taquicardia espantosa, sentimos que no podemos respirar, estamos temblando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte de nuestro cerebro que domina esas funciones fisiológicas de miedo y de alerta es la que nos está produciendo esos síntomas, no la corteza cerebral, que es la racional. Entonces, básicamente lo que ocurre es que la amígdala, que es la que se encarga de memorizar, de que nos memoricemos qué tipo de cosas nos gustan, qué tipo de cosas no nos gustan, qué tipo de acciones son placenteras, qué tipo de acciones no son placenteras, y que se encarga de regular nuestras emociones ante ese tipo de situaciones, pues tiene estrangulada a la corteza cerebral. Entonces, amigdalino poco amigable es un malvado con cortesino racionalino, y cortesino racionalino todo el tiempo quiere decir, no, a ver, tranquila, no está pasando nada, no hay un león que nos va a comer, solo es un examen y ya estudiaste, te va a ir bien, pero la amígdala está así de, no, odio los exámenes, me chocan los exámenes, sal de ahí, por favor, corre, huye, enférmate, dile a tu mamá que tienes fiebre, por favor, no, ¿sí?
Entonces, el cerebro límbico, las partes del cerebro primitivo son las que están dominando a la parte del cerebro que podría ser capaz de regular ese estado de ansiedad. En las personas que no tenemos trastornos de ansiedad, o que a veces los tenemos, pero a veces no, y que la mayoría del tiempo no tenemos trastornos de ansiedad, nuestra corteza cerebral es capaz de tranquilizar a la amígdala y decirle, no, ya, tranquila, ya pasó el temblor, mira, ya no se está moviendo, no pasa nada. En las personas que sí tienen trastornos de ansiedad o, por ejemplo, fobias a los temblores, nada más el hecho de pensar que que puede temblar o el hecho de escuchar una alarma, aunque no sea una alarma sísmica a lo lejos, ya, ¡pum!, dispara todas las funciones fisiológicas de alerta y de miedo y de no poder controlar. ¿Cuáles son los tipos de respuesta automática ante el miedo o ante la ansiedad, en este caso? Se consideran fight, flight or freeze. Son las 3 Fs. Pelear, huir o paralizarse. Y nuestro cerebro todo el tiempo está tomando en cuenta o está analizando qué potencial respuesta es más favorable. Por ejemplo, si viene un gato viejito que ya no tiene uñas y viene y me ataca y me pega con su patita sin garras, pues entonces puedo darle una patada y me deshago del problema. En ese caso, mi cerebro dijo fight, porque dijo, el riesgo-beneficio, tú eres mucho más grande que el gato, tienes mucha más fuerza que ese gato, puedes pelear. Pero si el gato es un gato montés gigantesco, enorme, con dientes y con garras, entonces puedo optar por 2 cosas. 1, huir, que sería lo más pertinente, o paralizarme. Si huyo, pues entonces me escondo y evito que el gato montés me ataque. Si me paralizo, pues a lo mejor el gato montés dice como de, pues ya no me está molestando, ya no me agrede, ok, ya no le voy a hacer nada. O a lo mejor dice, qué rico, un humano, y me muerde. Entonces, la mejor opción sería huir en ese caso. Y paralizarnos, pues también puede ser, también para algunos seres vivos o para algunas personas, la paralización o el quedarse quieto y no hacer nada, también a veces puede ser positivo, porque puede hacer que uno deje que corra el peligro sin necesariamente caer en una postura de tratar de intervenir o tratar de hacer nada. Por ejemplo, las zarigüeyas son animales que tienen este mecanismo del miedo instintivo. Entonces, cualquier amenaza o cualquier situación que ellos consideren como de que las pueden depredar, su metabolismo, ¡pum!, cae rapidísimo, su corazón empieza a latir más lento, bajan su temperatura, se quedan con la boca abierta. O sea, pobres bichos, de verdad, es como si se murieran. O sea, francamente es como si se murieran. Y entonces los depredadores vienen, los huelen y dicen, esta cosa está muerta, no me la voy a comer, ¿sí? Y a las zarigüeyas les es muy útil esa particular respuesta al miedo. Pero a veces, cuando tenemos un problema de trastornos de ansiedad o nuestro cerebro está muy disregulado y muy desequilibrado y ya no puede ponderar el riesgo-beneficio de cómo responder ante el miedo, cómo responder ante una posible amenaza, a veces hacemos cosas que no vienen al caso y nos ponemos a pelear cuando lo mejor sería huir, o nos paralizamos cuando lo mejor sería pelear o correr, ¿sí? Entonces, en los trastornos de ansiedad, las herramientas para contender la amenaza a veces no son las mejores y muchas veces nuestro cuerpo, nuestro cerebro responde de maneras que no son favorables para nosotros. ¿De qué manera buscamos contender contra la ansiedad? Pues las personas que son muy aprensivas, que suelen ser muy ansiosas, tienen este maravilloso mecanismo que se llama control, o al menos la necesidad de tenerlo, porque realmente el control que tenemos sobre la gran mayoría de las cosas que ocurren es muy poco. Pero
la idea de que podemos tener el control sobre esas cosas nos ayuda a disminuir un poco la ansiedad. O sea, nuestra corteza cerebral, la única manera que tiene de defenderse de amigdalina es decir, bueno, ok, yo sé que tienes miedo, pero ya les dije a los niños que no salieran, que no pueden salir porque se pueden caer y se pueden romper una pierna. Entonces, no, ya les dije que no van a jugar, que ni de chiste van a salir a jugar porque se pueden romper una pierna. Y entonces, amigdalino dice, bueno, está bien. Solo si no salen, ¿no? Solo si eso se cumple. Las personas que son muy aprensivas todo el tiempo están evitando exponerse a nuevas experiencias o experiencias diferentes porque las consideran potencialmente dañinas o potencialmente amenazantes. Hay esfuerzos intensos por controlar el cómo se comportan otros y cómo se comporta en general el mundo, cuando en realidad eso está completamente fuera del control individual. Lo que sí está dentro de nuestro control, pues hay que tratarlo de controlar, pero el controlar cómo otros piensan o se comportan, pues es imposible y además solamente nos lleva a la frustración y a que nuestras relaciones interpersonales se deterioren por tratar de controlar todo el tiempo lo que los otros hacen. Aferrarse a lo conocido y a lo que consideramos seguro, aunque no siempre sea lo mejor para nosotros. Por ejemplo, tengo mucho miedo a los aviones, tengo tanto miedo a volar que no voy a ir a estudiar a Inglaterra porque aunque me dieron una beca y aunque me gané un premio para estudiar allá, tengo tanto miedo a volar que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y eso sería una manera, pues, de perderse una gran oportunidad o de perder algo benéfico porque la ansiedad está dominando nuestra conducta y nos hace sentir tanto miedo de una posible amenaza que dejamos de vivir de alguna manera. Nos hace sentir frustración, enojo, impotencia, cuando las situaciones evidentemente salen de nuestro control y la gente o las circunstancias no se comportan como nosotros queremos. Y nos molestamos en situaciones o personas que escapan a nuestra idea de seguridad. Los trastornos de ansiedad han cambiado de clasificación varias veces en las últimas décadas. En la clasificación actual están separados por trastornos de ansiedad, trastornos del espectro obsesivo-compulsivo y otros trastornos relacionados con factores de estrés. Los que nos competen más en este momento son los que están en la casilla más a la izquierda, que son los trastornos de ansiedad, fobia social, fobias específicas, trastornos de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Los del trastorno del espectro obsesivo-compulsivo y los trastornos de estrés postraumático o de estrés por enfermedad o hipocondriasis se cuecen aparte. No vamos a hablar tanto de ellos porque pues son otro tipo de clasificaciones y se comportan un poco distinto psiquiátricamente. Pero estos de la casilla verde, casi todos se comportan de la misma manera y casi todos, o sea, una persona que tiene alguno de estos casi siempre tiene algún otro. Están como muchas veces se comparten. El trastorno de pánico es cuando tenemos crisis de pánico, crisis de ansiedad. Son lo mismo, son sinónimos. Crisis de pánico o crisis de ansiedad es lo mismo. Y son episodios de miedo intenso en los que se dispara una serie de reacciones fisiológicas, una serie de reacciones corporales mediadas por adrenalina. O sea, hay un super bombazo de adrenalina porque el cuerpo en ese momento siente que se lo van a comer y entonces prende todos los mecanismos de flight or freeze, o sea, se pone con las pupilas dilatadas, bombear sangre a toda velocidad, taquicardia, los intestinos empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer porque ahorita no tenemos tiempo para digerir los tacos al pastor que nos comimos, sensación de frío, calor, temblor, tensión muscular, mandíbula trabada, sudoración excesiva. De verdad se siente como si te fueras a morir. O sea, las personas que tienen crisis de pánico dicen, me voy a morir, me está dando un infarto, o presión en el pecho. Es rápido, casi siempre dura
minutos, entre 10 y 20 minutos, digamos, la parte más intensa de la crisis, y luego la crisis puede continuar todavía a lo mejor media hora, una hora, ya con una intensidad menor. Pero las crisis de pánico se caracterizan por eso, porque el cerebro de repente ¡pup!, prende la alarma y se pone como loca, o sea, se pone como si se lo fueran a comer en ese momento. Y todas las funciones que regulan esa huida o ese sistema de pelea, ese sistema de defensa, no son controlables racionalmente. Entonces, aunque nos digan, no, respira, a ver, cuenta hasta 10, tranquilo, no, me voy a morir, es que no puedo, es que de verdad esto está fatal, no sé qué. O sea, no hay manera de frenarlo a menos de que se utilicen medicamentos específicos para frenar crisis de pánico. Es muy feo y a veces tiene una característica que se llama agorafobia, que es fobia a los lugares públicos, al ágora, fobia al ágora, al lugar público, a la plaza. Las personas no quieren salir, o sea, tienen muchísimo miedo a que les dé una crisis fuera. Entonces dejan de salir, dejan de ir de compras, dejan de ir a la escuela, dejan de ir, o sea, porque tienen tanto miedo de que les dé una crisis afuera que se quedan en su casa encerradas. Aunque les den crisis en su casa, pero esa es la característica de cuando las personas no quieren salir, tienen agorafobia. El trastorno de ansiedad generalizada es al menos 6 meses con preocupaciones excesivas, constantes y desproporcionadas. Esto se llama anticipación catastrófica, es decir, pensar que todo lo malo va a pasar. Siempre estar pensando en el peor escenario posible. Así, la cosa más terrible que te puedas imaginar, eso es a lo que se va en automático la cabeza. Si alguien llega 15 minutos tarde, ya tiene 15 minutos de retraso, y es como de, no, es que me dijo que iba a llegar a las 10, y ya son 10:15, y no me ha llamado, y no me responde los mensajes, y, o sea, pues lo más probable es que esté en el tráfico, o a lo mejor se le hizo tarde, o a lo mejor se le acabó la pila del celular. No, todas esas hipótesis, que son las más probables, se descartan en automático y la persona dice, es que ya lo mataron, ya lo secuestraron. No, es que ya está muerto. O sea, eso es la anticipación catastrófica. No, es que ya le pasó algo, tengo que llamarle, y 20 mensajes y 80 llamadas perdidas, y entonces el otro dice, bueno, ¿qué pasó? Es que no llegabas y no me respondías. Pues estaba en el baño, es que tengo diarrea, ¿no? Y a veces, pues esto llega a ser tan molesto y tan drástico que las personas, pues, tienen muchísimo miedo a vivir porque todo el tiempo están pensando en el escenario en el que ellos se van a morir o alguien de sus seres queridos se va a morir y no pueden vivir, o sea, no pueden relajarse, no pueden estar un momento sin estar todo el tiempo pensando en esas posibilidades pues de muerte o de riesgo. Tensión muscular, dolor de cabeza, insomnio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, estar con la mecha corta, te irritas muy fácil, te enojas muy fácil con todo el mundo. Y, pues bueno, para acabarla de regar, la ansiedad y la depresión es muy raro que vengan por separado. El 80% de los casos de depresión tienen algún trastorno de ansiedad y o el 80% de los trastornos de ansiedad también vienen con depresión. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues muchas veces es difícil de saber. O sea, obviamente si te has sentido triste y desmotivado durante los últimos 3 meses y no quieres salir y no les has hablado a tus amigos y cortaste con tu novia y no quieres comer y ya reprobaste el año y pues obviamente tienes ansiedad de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi trabajo, no tengo dinero, qué voy a hacer, y te preocupas por todo eso, ¿no? No me van a dar ese puesto en el trabajo, me van a regañar, llevo todo el trabajo atrasado, hay ansiedad invariablemente. O al revés, es que tengo tanto miedo de que algo me pase, no quiero salir, tengo muchísimo miedo de que me dé una crisis, pero tengo que ir a trabajar, pero no he ido a trabajar, entonces ya me despidieron y pues también mi esposa ya está harta y entonces ya no me habla y eso me hace sentir muy triste y ya llevo triste 3 meses. O sea, ¿qué fue primero? Si el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo, muchas veces no sabemos y es muy difícil de distinguir.
pero en la gran mayoría de los casos vienen juntas. Es muy raro. Hay algunas depresiones con síntomas atípicos que son fundamentalmente desmotivadas, que son fundamentalmente para abajo, para abajo, para abajo, y la persona ni siquiera le provoca ansiedad. Es como, no, pues no me importa lo que pase con el mundo, o sea, estoy tan triste que no me importa si me despiden, si ya no tengo amigos, si ya todo se va al demonio, ya no me importa. Son raras esas depresiones, existen obviamente, y eso coincide más como con ese estereotipo muy cinematográfico de la persona que ya dejó ir su vida por completo por estar deprimido. Pero la gran mayoría de las depresiones son depresiones ansiosas, o sea, pues estamos ansiosos porque estamos deprimidos y estamos deprimidos porque estamos ansiosos. La duda en general, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, si creemos tener algunos síntomas de depresión o de ansiedad, pero no llegamos a tener todavía un trastorno, pues podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida, fundamentalmente ejercicio. El ejercicio es una manera natural de aumentar los niveles de serotonina y de dopamina, y básicamente son antidepresivos naturales. Los seres humanos no siempre fuimos criaturas sedentarias, no siempre fuimos criaturas. Hace no mucho todavía cazábamos para comer y recolectábamos y migrábamos. Entonces, evolutivamente nuestro cuerpo nos pide ese movimiento. Nuestro cerebro está cableado para que ese movimiento y para que ese ejercicio físico se sienta bien, porque somos criaturas que hasta hace pues 1000 años o un poquito menos todavía se tenían que mover un chorro. Y nuestra supervivencia y nuestro bienestar dependía de ello. Entonces, hacer ejercicio es un antidepresivo natural. Y de hecho, ya se considera para niños y adolescentes la primera opción de tratamiento. O sea, para depresiones leves a moderadas o trastornos de ansiedad leves a moderados, el ejercicio físico es la primera indicación médica. Ni siquiera es una recomendación, o sea, es ya parte del tratamiento. Una dieta equilibrada, comer bien, no hacer ayunos de 8 horas, 12 horas, 10 horas. Nuestro cerebro necesita combustible, necesita glucosa para funcionar. Entonces, si nos malpasamos, si no comemos, si no desayunamos, nuestro cerebro padece y por lo tanto nuestras emociones también padecen. Si ya cumplimos más criterios diagnósticos y ya pensamos que ya estamos en un trastorno como tal depresivo o de ansiedad, pues buscar atención profesional. De preferencia una valoración psiquiátrica, si el psiquiatra considera que hay que iniciar tratamiento farmacológico, no tener miedo al tratamiento farmacológico, plantear todas las dudas, aclarar todas las dudas con respecto a los medicamentos. Y si el psiquiatra considera que se puede manejar con psicoterapia, pues entonces psicoterapia. Casi todo el mundo lo hace al revés. Primero la gente va con el psicólogo y con el psicólogo y psicólogo y psicólogo y psicólogo y las cosas no mejoran y no mejoran y no mejoran. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estamos hablando de un trastorno que desde el principio era moderado a grave y no está cediendo con pura psicoterapia. Entonces, prevención, ejercicio, comer bien, salir, tener vida social presencial, no por redes. Mejorar nuestros hábitos de uso de pantallas e internet. Recordemos que la recomendación actual es no más de 2 horas de tiempo de pantalla recreativo. O sea, obviamente todo el mundo trabajamos mucho en la computadora y vemos el celular por cuestiones laborales o cuestiones académicas, pero en términos recreativos, no usarlas más de 2 horas al día, lo cual en la mayoría de nosotros probablemente estamos alcanzando más de 4, 6 horas. El promedio de uso de dispositivos electrónicos en adolescentes en el 2020 fue de 9 horas al día. Y les apuesto que no son 9 horas de estar estudiando. ¿Por qué es importante dejar de ver pantallas y tener momentos de relajación, tener momentos de meditación, tener momentos de no hacer nada? Así cuando tu abuelita te ve y te dice, no estás haciendo nada, pues eso es importante. O
sea, no estar viendo el celular, no estar leyendo, no estar haciendo tarea, el no hacer nada también es importante porque nuestro cerebro tiene algo que se llama red neuronal por defecto, que es súper importante para que podamos imaginar y ser creativos. O sea, cuando pensamos que nuestro cerebro no está haciendo nada, en realidad es cuando más está haciendo, porque es cuando podemos planificar, es cuando podemos imaginarnos los procesos de hacer algo antes de hacerlo físicamente. Esto es muy interesante, pero para dar tiempo a dudas y preguntas y respuestas lo vamos a pasar más rápido. En general, meditar, ver por la ventana, salir a caminar sin el celular, salir de paseo sin el celular, convivir con amigos, seres queridos sin el celular, ayuda a que se active la red neuronal por defecto y eso nos ayuda a ser más críticos, más creativos y a disminuir la ansiedad. Porque si nuestro cerebro todo el tiempo está estimulado con noticias, con redes sociales, con películas, con tareas, con exámenes, entonces no puede darse a la tarea de imaginar soluciones a problemas más cotidianos. Y ahí es donde viene todo este problema de, bueno, pero es que ¿qué pasa con los chicos ahora que no se les ocurre que para calentar una sopa se puede calentar con un sartén o con una olla en lugar del microondas? Porque no hay luz, y si no hay luz, pues entonces nada se puede hacer. Pues porque no le hemos dado a su cerebro tiempo para que lo integre, para que lo analice, para que lo vuelva una opción, ¿sí? Aunque mamá lo haga así, porque mamá sí tuvo tiempo en su infancia para activar la red neuronal por defecto, las nuevas generaciones no, les exigimos todo el tiempo estar estimulados, todo el tiempo en el coche, todo el tiempo en el radio, todo el tiempo en el celular, todo el tiempo en la escuela, todo el tiempo en la compu. Entonces, su cerebro no puede integrar nuevas soluciones y no pueden imaginarse a sí mismos haciendo y resolviendo las cosas de una manera distinta a la que saben resolverlas. ¿Qué hacer o cómo ayudar a una persona que tiene depresión o ansiedad o cualquier trastorno mental? Invitar, respetar, proteger, permitir, escuchar y acompañar. Son los fundamentos. No regañar, no ridiculizar, no hacer sentir mal a la persona por tener algún problema mental, invitar a buscar ayuda profesional, respetar que la persona se sienta mal y siempre hablarle de manera cordial, sin tono burlón, sin tono amenazante, sin tono de fastidio. Preguntar qué puedo hacer por ti, cómo te puedo ayudar, permitir que la persona exprese sus sentimientos. Si la persona está diciendo es que me quiero morir, no digas eso es malo, no lo puedes decir. A ver, ¿por qué no? Qué bueno que lo está diciendo, qué bueno que lo está sacando, ya de por sí difícil es siquiera pensar en eso, todavía más vergüenza, o sea, si encima de todo nos va a dar vergüenza expresarlo, porque ¿qué van a pensar de mí? Si eso es malo que yo diga que me quiero morir, a ver, no, es bueno que lo digas porque entonces vamos a buscar ayuda. Pero si se vuelve algo vergonzoso y se vuelve algo censurado, entonces nunca nos enteramos. Y los psiquiatras tampoco somos telepáticos, no sabemos leer la mente, entonces si llegan al psiquiatra y no nos dicen lo que les pasa, o no nos expresan francamente qué es lo que está ocurriendo, tampoco nos enteramos. Entender que la persona está sufriendo y necesita ayuda, acompañar con una presencia cálida y empática, no limitar el tiempo de escucha, retirar los medios con los que la persona se puede hacer daño y no dejar sola a la persona. En caso de alguien que expresa ideación suicida, ¿qué no hacer? No ignorar la situación así de no me dijo nada, ay, ¿qué? ¿Cuál? ¿Que te quieres matar? No, mira, aquí hay un bonito perro, mira, qué bonito perrito. No lo hagan. Si alguien les expresa que tiene ideas de morirse o ha querido morirse, tómenselo en serio. Suponer que la amenaza no es real, suponer que la persona está manipulando o que lo único que quiere es llamar la atención. Sí, esa persona quiere llamar la atención porque no sabe cómo salir de ese sufrimiento. Necesita que la atiendan, necesita llamar la atención. Entonces hay que darle atención. En lugar de ignorarla, hay que
buscar ayuda. Minimizar las razones o minimizar los intentos de suicidio, o minimizar la conducta suicida, así como, ay, pero no fue nada, o sea, solo se subió a la moto y estuvo a 250 kilómetros por hora, se fue a Cuernavaca y pues no pasa nada, o sea, obviamente eso no es conducta para suicida. Eso pasa mucho, minimizamos mucho las conductas suicidas o de riesgo. Regañar, sermonear, ridiculizar, así como, ay, es que esta es la generación de cristal, es que no aguantan nada, es que no soportan que nada les pase. A ver, si la persona está sufriendo, hay que ayudarle. No se trata de que aguante, se trata de atender el problema. No huir, no abandonar a la persona que dice que tiene ideas de morirse, porque eso es lo peor que podemos hacer. Les pido, por favor, que se inscriban a la primera carrera por el bienestar de salud mental que estamos organizando con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Mentalizarte y la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar. Ya tenemos varios patrocinadores importantes como Coca-Cola, HSBC, varios laboratorios, la APM. Entonces, es el 16 de octubre, es domingo. Se puede caminar de 3 kilómetros o se puede correr de 5 kilómetros en el Foro Sol y cuesta 350 pesos. La verdad es que está bastante accesible. Y pues este QR es para acceder a Mentalizarte en Instagram o a la página de Mentalizarte, que es la página en la que yo hago todas las ilustraciones que acaban de ver de difusión sobre salud mental, y pues nos importa que la información siempre esté basada en evidencia, siempre buscamos artículos psiquiátricos para que la información esté bien fundamentada y no dar ideas falsas, ni fake news, ni hacer que la gente se automedique ni se autodiagnostique. Entonces, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Carmen, muchísimas gracias. Muy ilustrativo, creativo, accesible toda la información que nos estás dando, que es información, pues, tú sabes, densa, ¿no? Y lo acercas de manera muy lúdica y muy creativa. Muchísimas gracias. Las fobias o pueden ser derivadas por padecer depresión o son padecimientos independientes. Son independientes. La depresión no causa fobias. Algunas depresiones pueden ser consecuencia de depresión, o sea, podemos tener depresión consecuencia de fobias, por ejemplo, fobia a los aviones. Si tenemos familiares que viven lejos y no nos podemos subir a un avión porque tenemos fobia y no hemos podido ver a nuestros familiares en quién sabe hace cuánto tiempo, a lo mejor eso nos puede dar depresión, pero no viceversa. No es que la depresión cause fobias. Son padecimientos aparte. Ok. ¿Cómo se puede controlar el miedo o la fobia a viajar en avión? Justo. Pues hay psicoterapias específicas, hay psicoterapia para fobia, que son terapias muy dirigidas como de tipo cognitivo-conductual. La verdad es que funcionan bastante bien. Luego, pues también a veces funciona acudir con un psiquiatra y que de manera, pues, como profiláctica te tomes un ansiolítico antes de subirte al avión y pues vueles un poquito sedado, así como tranqui, y ya al aterrizar pues estás más tranquilo. Depende de la disfunción, o sea, depende qué tan grave es la fobia. Si la fobia es sumamente grave, pues generalmente se necesita combinar tanto psicoterapia como ansiolíticos. Si es nada más ansiedad, pues controlable hasta cierto punto, se puede hacer nada más con la cuestión farmacológica. Ok. Dice Paola Palazón, dice, y la narrativa social. Los hombres consuman más el suicidio porque son menos diagnosticados y por la narrativa social no buscan ayuda porque los hombres, entrecomillado, no lloran y no pueden estar tristes ni manifestarlo. María Eugenia de la Torre Hernández, aunque es más frecuente la depresión en adolescentes y adultos jóvenes,
¿Es posible que se presente en alguien de la tercera edad? Claro que sí. Sí, de hecho es muy frecuente. El 25%, 30% de los adultos mayores van a tener depresión porque pues también es una etapa muy vulnerable en la que se van disminuyendo las capacidades mentales. Muchas veces existe discapacidad física o cansancio, dolor, enfermedades crónicas y sí, la depresión en ancianos y el suicidio en ancianos es un tema que casi no tiene visibilidad, pero es un tema también muy pertinente y de salud pública. Elsie, ¿cómo afecta a la familia una persona con ansiedad por haber vivido un secuestro? Uy, pues la verdad es que los trastornos mentales, cualquier trastorno mental en general, se expande como una onda como ondas de agua hacia la familia. Es como tirar una piedra en una alberca que no se estaba moviendo y de repente todas las ondas van expandiendo y afectando a la familia, a los seres queridos, a la red de apoyo de diferentes maneras. Pues va a depender de cuáles sean los síntomas de la persona. Seguramente esta persona está con muchas conductas evitativas, ¿no? Como no querer salir, no quererse comunicar con nadie, tener mucho miedo, tratar de controlar las acciones de los demás, tratar de evitar que los demás hagan ciertas cosas y pues eso también va generando mucha frustración, mucho desgaste en los familiares. Entonces, pues a veces se puede recurrir a terapia familiar, se puede recurrir a espacios donde se abra este diálogo de manera dirigida con un terapeuta para tratar de ver cuáles son las consecuencias en la red de apoyo de un trastorno que está sufriendo un solo individuo en la familia, pero que está afectándolos a todos. Sí. Hola, buena tarde. ¿Con usted podemos ir a consulta para diagnóstico? Sí. ¿Podría compartirnos sus datos, por fin? Sí, claro. Está en el correo. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ok. Me pueden escribir al correo que está ahí, no, consultacarmenwarner@gmail.com. Bueno, mientras toman los datos, yo sigo leyendo. Sí. Esta es una consulta personal, sufro de trastorno de depresión y ansiedad y después de muchos psiquiatras y psicólogos, solo uno, el que actualmente me atiende, me mandó a hacer un estudio donde pudo diagnosticarme que tengo epilepsia no convulsiva. Mi pregunta es, ¿por qué normalmente no realizan estudios como electroencefalogramas para ver si hay algo como fue en mi caso? Por lo demás, muchas gracias por su buenísima plática. Pues por malos hábitos y por deformación profesional. Creo que en general a los psiquiatras se nos mete mucho esta parte de ustedes no son neurólogos, ustedes trabajan con lo subjetivo, ustedes trabajan con las emociones, sus diagnósticos son clínicos, los diagnósticos psiquiátricos no se diagnostican con estudios ni de imagen ni neurológicos, por lo tanto casi pues no es pertinente. Pero la realidad es que todos los psiquiatras, todos deberíamos hacer al menos un abordaje diagnóstico para descartar otro tipo de patologías. Por ejemplo, hipotiroidismo, depresión por hipotiroidismo es súper frecuente y existen hipotiroidismos que son subclínicos, o sea, gente que a lo mejor no tiene un hipotiroidismo muy drástico, muy sintomático, pero que se está manifestando sobre todo en la salud mental. Y no pedir hormonas tiroideas en una consulta de psiquiatría, pues es una falta de profesionalismo, o sea, no porque si no los pides estés cayendo en un problema, porque también mandar estudios sin sospechar algo también puede ser excesivo, pero sí, de rutina deberíamos a todos los pacientes pedirles al menos una química sanguínea, una biometría hemática, un perfil tiroideo, un electroencefalograma y un electrocardiograma. Eso es lo de cajón. Pero por deformación profesional y también hay mucho de esto de
es que ustedes no son neurólogos, entonces no necesitas hacer nada para diagnosticar a tu paciente más que interrogarlo. La verdad es que también luego los pacientes muchas veces pues lo que quieren es el medicamento y tan, ¿no? Entonces, es un poco de las dos partes, pero qué bueno que por fin te pudieron diagnosticar epilepsia y que esa seguramente es una de las causas y de los componentes, de los factores por los que has tenido depresión durante mucho tiempo. Buenas tardes, ¿dónde se puede recibir atención médica gratuita ante casos de depresión o ansiedad? Me parece importante también poder derivar. Pues están los CISAME, que son los Centros de Atención a Salud Mental para padecimientos que no son de mucha gravedad. Hay varios, existe uno aquí por el sur que es el CISAME San Jerónimo, está muy cerca de donde está la CNDH, es un edificio como de colores circular, como de varios pisos circulares, es el CISAME San Jerónimo. También, pues en teoría, en el IMSS y en el ISSSTE existe la posibilidad de canalizar a psiquiatría. La verdad es que casi siempre eso tarda mucho, pero en hospitales de tercer nivel hay atención psiquiátrica en el IMSS y en el ISSSTE. Está el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la zona de hospitales, está el Instituto Nacional de Psiquiatría también en la zona de hospitales frente a cardiología. Como todo sistema público de salud está saturado, hay mucha gente, pero la atención suele ser buena y hay que ir con paciencia y con tiempo, pero sí, o sea, pues yo acabo de egresar el año pasado del Instituto Nacional de Psiquiatría y pues es un buen lugar para atenderse, pero obviamente pues son los casos como más graves. Para casos no tan graves, los CISAME o los CIJ, que son los Centros de Integración Juvenil, también tienen buena atención psicológica y psiquiátrica. Ok. Ernesto Rico, me encantaron los esquemas y las ilustraciones. Felicidades, Carmen, excelente charla. Gracias. Angélica Colza Gómez, muchas felicidades, la manera de explicarlo fue muy accesible y fácil de comprender, gracias por compartir. Silvia Alberro, Carmen, muchísimas gracias, fue muy clara tu explicación, gracias de nuevo. Sonia Galván, buenas tardes, muchas gracias por toda la información. Adela Giral, regálame tu email porque me gustaría pedirte repetir esto para mi organización. Y bueno, ahí te pone su correo, me encantó, muy clara. Perfecto. Paola Palazón, ¿cómo diferenciar un ataque de pánico de un episodio ansioso? A veces es difícil. La crisis de pánico se caracteriza porque hay muchos síntomas físicos, o sea, sobre todo se siente la descarga de adrenalina, se siente muchas veces taquicardia, dificultad para respirar, frío o calor, temblor, y suele ser minutos, ¿sí? O sea, no más de 10 minutos. Puede haber un episodio de ansiedad en el que todos esos síntomas estén presentes, pero la persona sabe que no se va a morir. Es decir, en la crisis de pánico está este componente me va a dar el patatús, punto, me voy a morir, no sé qué me está pasando. En cambio, en un episodio ansioso en el que puede haber taquicardia, puede haber dificultad para respirar, puede haber malestar físico, síntomas gastrointestinales, náusea, mareo, no está tan acusado esa sensación de muerte inminente. La verdad es que casi todas las personas que tienen crisis de pánico luego también tienen episodios de ansiedad que no son tan intensos y que son como crisis aminoradas o como crisis apaciguadas. Esa es sobre todo la característica, lo fugaz, lo rápido y la sensación de muerte inminente que tiene la persona para decir que tiene una crisis de pánico. O, por ejemplo, que te despierten en la noche. Si estás en la noche dormido y de pronto te despiertas con taquicardia así, que sientes que pasó, como si te hubieran echado un balde de agua fría, eso es una crisis de pánico, eso no es un episodio de ansiedad. Un episodio de ansiedad como que se va
poco a poco instaurando y llega a un pico, a lo mejor media hora, una hora al día y luego vuelve a bajar. La realidad es que si estás teniendo o conoces a alguien que está teniendo cualquiera de los dos o los dos, pues necesita tratamiento. Okay. Bueno, hay muchas preguntas, algunas consultas de manera personal. Voy a leer así también de las que se repiten, digamos, o coinciden. ¿Qué hacer si percibo actitudes de depresión y ansiedad en mi adolescente? Y se traga, me imagino que se guarda las cosas, todo lo que piensa y siente. Pues en los adolescentes y los niños el síntoma más importante no es tanto la tristeza como la irritabilidad. O sea, en niños y adolescentes el diagnóstico de depresión difiere sobre todo de que no van a manifestar tanta tristeza o tanto desánimo como van a manifestar a lo mejor cambios en sus intereses, estar o más desmotivados o más desinteresados o muy irritables, o sea, que de repente se enojen con mucha facilidad, que todo les moleste con mucha facilidad. ¿Qué hacer? Pues primero que nada, tratar de acercarse de una manera empática, tratar de decir, oye, hijo, hija, te he notado con estos problemas y me preocupa, me gustaría ver si lo que te está pasando es un problema médico y si alguien te tiene que evaluar o ver. Digo, finalmente los adolescentes a veces van a decir, no tengo nada, cállate, y te cierran la puerta y no te permiten acceder. Pero bueno, en ese caso, pues lo mejor sería llevarlo a una valoración de salud mental psiquiátrica con un psiquiatra o con un psiquiatra general para ver si cumple criterios diagnósticos y si hace falta un tratamiento. Lo mejor es decir, te acompaño, o sea, yo te acompaño a tu consulta, yo voy a estar ahí contigo, que la persona no se sienta como que el problema es de él nada más, o sea, más bien se tiene que abordar como algo en equipo, ¿no? A veces incluso puede funcionar que un amigo o una amiga los acompañe a la consulta más que un familiar. Oye, pues puede venir tu primo, puede venir tu amiga, ellos te pueden acompañar. O sea, también apelar a las personas con los que el adolescente se siente más afín. Finalmente es una época de la vida en la que estamos buscando independencia de nuestros padres y es difícil compartir con nuestros padres nuestras emociones y sobre todo emociones negativas, ¿no? Entonces, pues tratar de acompañarlo, no juzgar, no regañar, no sermonear, no decir así de, ay, es que ¿quién te entiende? Ay, ya me hartaste, ¿no? O sea, pues sí, también nosotros nos enojamos y también nosotros tenemos derecho a expresar nuestras emociones al respecto, pero pues entender que la gran mayoría de estos problemas no son ni voluntarios ni irracionales. Laura Corona, muchas gracias, muy interesante, útil y ameno. Una pregunta considerando las cuestiones bioquímicas que nos comentaste, ¿el consumo de algunos alimentos como el azúcar refinada, alcohol o de otros alimentos puede aumentar la ansiedad y depresión? Bueno, pues es multifactorial, pero sí, el hecho de tener una dieta rica en carbohidratos, en grasas, en alimentos, pues muy energéticos y no tener una actividad física o no tener una actividad para quemar todas esas calorías, pues eso predispone a ansiedad y depresión, sobre todo a sedentarismo, obesidad. O sea, si el cuerpo no se mueve, si el cuerpo no quema lo que consume, entonces nuestro cerebro padece, porque el cerebro está hecho y diseñado para que los músculos se muevan y eso genera dopamina y eso genera noradrenalina, ¿sí? Entonces, sí, las dietas, pues, occidentales, de comida rápida y ricas en azúcares, ricas en carbohidratos, definitivamente, si no se lleva una buena actividad compensatoria de toda esa ingesta calórica, pues sí pueden predisponer a depresión y ansiedad, pero por sí solos, o sea, decir es que como muchas gomitas de pandita y eso me dio depresión y ansiedad, pues no, es más bien como una asociación
de factores de riesgo. Alcohol, bueno, pues alcohol sabemos que es un depresor muy importante del sistema nervioso central. Tomar alcohol nos relaja porque eso es lo que hace en nuestro cerebro, activa receptores de gamma glutamil amino no sé qué, que le decimos de cariño GABA, y entonces eso hace que nos sintamos desinhibidos, relajados, pero pues el consumo no equilibrado y excesivo de alcohol definitivamente pues no solamente provoca trastorno por consumo de alcohol, que es alcoholismo, sino también pues claro que causa depresión. Ya. Nos preguntan también a dónde hay que acudir para que se hagan evaluaciones sobre salud mental en adolescentes, si la hidroxicina es buena en niños que ya están diagnosticados con ansiedad, es una pregunta, y que si provoca reacciones secundarias, hay muchos agradecimientos. ¿Qué recomiendas hacer si un adolescente tiene ataques de ansiedad y algunas fobias, agorafobias y aracnofobias? Okay. Empezar por terapia psicológica o acudir a una valoración psiquiátrica. Lo ponen también como pregunta. Voy a seguir leyendo. Son muchas preguntas, Carmen. Si quieres, me las puedes mandar por correo y yo las puedo responder. Te lo voy a agradecer muchísimo, Carmen. Lo de la hidroxicina es un antihistamínico. Y de hecho, pues como en niños y adolescentes no podemos usar ansiolíticos porque no están, digamos, avalados por la vigilancia farmacológica en niños y adolescentes. Entonces, como efecto secundario de los antihistamínicos, da sueño, da somnolencia, son sedantes, parcialmente sedantes. Como cuando nos tomamos un antigripal y dormimos deli esa noche, pues eso es lo que hace la hidroxicina. Como efectos secundarios puede aumentar el apetito porque lo que hace es que bloquea receptores de histamina y bloquea receptores de histamina da más hambre. Entonces, las personas que toman muchos antihistamínicos como ansiolíticos pueden tener aumento del apetito y aumento de peso. Fuera de eso, sí está indicado en el tratamiento de ansiedad y depresión en niños y adolescentes y de hecho es lo que está indicado como calmante para esa población, ya que no se pueden... no están todavía oficialmente aprobados otro tipo de ansiolíticos controlados en niños y adolescentes. Okay. Bueno, ya llegamos al título. Sí, perdón. Mándamelas por correo y voy tratando de... Tú lo contestas. Entonces, a nuestro público que la doctora Warner va a contestar cada una de las... pues sobre todo consultas personales, cuestiones personales, muchos agradecimientos. Y yo quisiera terminar leyendo el objetivo de Mentalizarte, que dice, su objetivo es informar sobre los síntomas de los diferentes trastornos mentales, difundir que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino al contrario, fomentar que las personas busquen atención profesional y normalizar la conversación en temas de salud y enfermedad mental, equiparado la asistencia psicológica y psiquiátrica con la de los demás profesionales de la salud. Con eso cerramos también con invitar, respetar, escuchar, proteger, acompañar, esto que mencionas de manera pues muy puntual, que es necesario pues para atender estas cosas que a veces no sabemos, que se vale no saber y que es muy importante buscar ayuda profesional. Muchísimas gracias, Carmen, ha sido una plática muy enriquecedora, muy lúdica, muchas gracias. Sale, pues nos vemos y trataré de contestar todas las preguntas. Gracias por asistir, gracias a Victoria Elías, que ya tiene los controles técnicos, y muy buena tarde. Hasta luego. Bye.